Alcalde, ¿cómo es el tema, cómo es el campo Calé? ¿Cuántos pozos tiene el campo Calé? ¿Qué significa para su municipio que pueda haber fracking de la exploración de petróleo allí? Bueno, Néstor, primero que todo un saludo especial para los oyentes, tanto en lo convencional como en la emisión convencional como en las nuevas redes sociales, que es importantísimo. El campo Calé, lo que nos ha manifestado Ecopetrol, el Ministerio de Minas y Energías y todo en la institucionalidad del Estado colombiano, es que comprende un área de 4 hectáreas. Hasta el momento no hay ningún tipo de perforación. Son 4 hectáreas donde están sembradas en palmas, cerca a un corregimiento llamado Kilómetro 8. Allí es donde proyecta Ecopetrol hacer la perforación del pozo Calé, haciendo primeramente unas adecuaciones, una plataforma, unas adecuaciones logísticas para poder llevar a cabo esa perforación. Es un territorio plano, como usted conoce esa región, es un territorio plano, es el Magdalena Medio santandereano, y pues es una tierra bastante fértil, productora de aceite de palma, productora de buen recurso hídrico. Alcalde, pero quedo con una duda. Usted me dice, ¿el campo todo Calé solamente tiene 4 hectáreas? Sí, señor, la locación donde se aspira a perforar. Pero tengo entendido que Calé, el campo, tiene 19.000 pozos. ¿Esta información que yo tengo es cierta? No, señor, es que el campo Calé hasta el momento es una proyección, es un terreno donde se tiene proyectado de 4 hectáreas para perforar el pozo llamado Calé. Pero la posibilidad de que Calé tenga 19.000 pozos también suena exagerada. Sí, es que yo le preguntaba precisamente a Ecopetrol cuando salió esta afirmación de 19.000 pozos, yo le pregunté que cuántos pozos tenía actualmente en el país. Me manifestaba en una reunión informal que Ecopetrol tiene aproximadamente 14.000 pozos. Es decir, sería ilógico que en esta franja de terreno se hicieran esa cantidad de pozos. Entonces esta es la primera aclaración. Calé no va a tener 19.000 pozos porque son apenas 4 hectáreas, ¿cierto? Sí, el pozo Calé como tal, el piloto. El piloto es lo que nos ha manifestado a nosotros Ecopetrol. Sería muy imprudente de pronto, Néstor, para que de pronto diera claridad, sería muy importante que Ecopetrol fuera quien afirmara todas estas situaciones y quitara de pronto ese gran temor que se tiene, y diera una información muy clara que sería la correspondiente. Sí, para tal fin. Yo estoy de acuerdo con usted. Ecopetrol debería explicar un poquito más. Alcalde, ¿cuál es el daño o el riesgo ecológico que hay para su municipio, para Puerto Wilches, en caso de hacer un proyecto comercial de fracking? Bueno, primero que todo hay que hacer darle un conocimiento al país, y es que en el municipio de Puerto Wilches la industria petrolera está en el territorio hace más de 50 años con la técnica convencional. Es un municipio productor, estamos cerca del campo, hacemos parte del campo Cantagallo, y hay producción de petróleo de la forma convencional, como siempre lo conocemos que se ha venido haciendo. El temor que se genera, Néstor, en cuanto en el caso que se llegue a dar esta técnica, es las posibles afectaciones en el subsuelo, puntualmente con el recurso hídrico que hay debajo de él, que es bastante. Puerto Wilches es un 70%, tiene humedales en su territorio, ríos. Nosotros tenemos 3 ríos, el río Magdalena, tenemos 157 kilómetros de ribera del río Magdalena, más de 37 ciénagas, tenemos el río Sogamoso y el río Lebrija. El mayor temor sería la afectación al recurso hídrico si llegara a suceder alguna situación técnica que afectara los ríos subterráneos, como le llamamos en nuestro coloquial diario vivir en la región, Néstor. Sí, alcalde, pero vamos por partes para ir entendiendo esto. ¿Cuántos barriles de agua se requieren para realizar este piloto de fracking? No, pero mira, yo consideraría muy respetuosamente, queridos periodistas, que esa información debería darla puntualmente Ecopetrol, quien es quien maneja todo lo técnico, porque a mí como alcalde decir más o menos sería una imprudencia. Escúcheme que sea tan exacto y tan puntual, pero sería una imprudencia de mi parte decirlo, porque es Ecopetrol la entidad responsable y la que tiene el conocimiento técnico para darles a ustedes toda esa información puntual, porque el tema es tan sensible, queridos periodistas, que lo que yo diga a favor o en contra tiene sus repercusiones, porque
por la responsabilidad que tengo como alcalde. Hemos tenido unas reuniones bastantes donde nos han explicado lo técnico, pero en la perforación, en la industria petrolera, es un lenguaje técnico, pero que tiene que ser muy, muy exacto por parte de quienes la practican, por parte de los que tienen el conocimiento en el área. Alcalde, hoy, ¿qué dice la gente de Puerto Wilches frente a la posibilidad de que empiece la exploración y explotación a manera de piloto en Calais? Hay una gran preocupación por lo que le comentaba anteriormente, sí, el recurso hídrico, que pues muchísima gente, todos dependemos de él, teniendo en cuenta también la historia de Puerto Wilches, que ha sido un puerto, que es un puerto que hay muchísimas familias pescadores, más de 2.000 familias que dependen de la pesca, y también los antecedentes o esa comparación que hay de los hechos sucedidos en otros países, en otros continentes, con la técnica del fracking. Es un temor bastante complejo, es una situación bastante compleja y la gente tiene, un gran porcentaje de la comunidad tiene temor a que llegue a haber alguna afectación en el medio ambiente y en la salud de los habitantes del territorio. Y sobre eso, ¿cómo se ha visto afectado el desarrollo de las mesas de diálogo? Porque hemos recibido comunicados de personas que han querido sentarse a escuchar a Ecopetrol para que les cuente cuáles son los pros y los contras y las advertencias frente a Calais, y se han visto afectados porque o los han estigmatizado, incluso hubo recientemente un intento de asonada porque entraron a un sitio donde estaban reunidos. ¿Cómo se generan esas situaciones de tensión en Puerto Wilches? Desafortunadamente, debido a la desinformación, nosotros hemos sido muy respetuosos de garantizar los espacios, y desafortunadamente por algunas personas que llegaron externas del municipio en la última reunión que se hizo con la ANLA, hubo una alteración del orden y no dejaron incluso en algunos momentos ingresar incluso a un concejal que quería ir a dar su punto de vista, a escuchar, a que le explicaran y él también dar su posición frente al tema de los proyectos pilotos de investigación. Ha habido mucha desinformación, incluso hasta yo como alcalde he sido estigmatizado, Néstor, porque han intentado hacer ver que el alcalde es el responsable de la decisión del sí o sí no, incluso tanto que llegaron en algún momento a reunirse ciertas personas para hacer una revocatoria a mi mandato como alcalde, en el cual manifesté abiertamente que si de mí depende como alcalde el proyecto piloto o el fracking en el país, pues lo más fácil es renunciar y quedaría como un héroe, porque frenaríamos una técnica que genera muchas situaciones de incertidumbres. Pero en el fondo usted está de acuerdo con el proyecto. Néstor, lo estoy siendo claro de las situaciones como representante de la comunidad de los temores. Lo que pasa es que las personas que están de acuerdo con el fracking no salen a la luz pública por la estigmatización que se les da. Si usted revisa en las redes sociales, hay una estigmatización bastante compleja, y siempre el llamado fue a que el gobierno nacional afrontara y expusiera por qué se hace en el territorio o se proyecta en el territorio la técnica del fracking. ¿Cuál es la necesidad? Pero alcalde, dicho que oponerse, que estar de acuerdo con el fracking parece mal visto en esta época, ¿usted cree que es responsabilidad suya como alcalde por lo menos darse la oportunidad de estudiarlo, de permitirlo, de desarrollarlo? Pues usted sabe, Néstor, que eso no tengo las competencias como alcalde de un territorio de esta categoría, sí, y lo está demostrando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. No está dentro de mis competencias. No, pero alcalde, usted es el representante, el campo está en Puerto Wilches. Yo quiero saber simplemente, ¿usted está de acuerdo o en contra del proyecto? Mire, si estoy o no estoy de acuerdo en esto, no va a suceder nada. Yo manifiesto como alcalde las preocupaciones que se tiene por parte de la comunidad y propias mías, como habitante del municipio, pero como alcalde, de las posibles afectaciones que llegaran a suceder en el medio ambiente y en la salud pública si llegase a suceder alguna situación y si el proyecto se da. Recordemos también que el proyecto tiene unas demandas en el Consejo de Estado y hay una estructura jurídica para de acuerdo. Esa batalla todavía se da en diferentes escenarios. ¿Cuánto recibe, alcalde, Puerto Wilches por regalías del petróleo hoy, o cuánto podría recibir si sale adelante este proyecto Calais?
Bueno, en estos momentos el municipio de Puerto Wilches para el bienio tiene 17.000 millones de pesos por recursos de regalías con los cuales se están generando muchos proyectos para el beneficio de las comunidades, construcción de colegios, saneamiento básico, vías terciarias, vías urbanas. Nosotros, ese es el monto aproximadamente que recibimos en este bienio. Ya decir cuánto recibiríamos, pues es una distribución que hace el Departamento Nacional de Planeación a través del Sistema General de Regalías, el cual pues es proyectado dependiendo también el precio del petróleo en su tiempo y la cantidad de extracción que se tenga en el territorio. Claro, ¿cuántos empleos va a generar este piloto, alcalde? Esa cifra sí me imagino que se la tiene que saber. Bueno, sí, hay un tema muy importante y gracias por la pregunta porque se ha generado muchísimas expectativas. Sí, las expectativas es que esto generaría muchísimo empleo y eso no es cierto. Lo que han manifestado los representantes de la industria, en este caso Ecopetrol, es que el piloto como tal, lo que hace referencia al piloto, va a ser o sería una perforación casi que igual a la convencional, pero esto generaría aproximadamente directamente en el pozo 120, 150 empleos directos, pero recordemos que en estas exploraciones petroleras se derivan otras actividades de bienes y servicios, como el tema del transporte, la alimentación, la estadía y empresas conexas al desarrollo de las perforaciones petroleras. Sí, alcalde, no solamente es un solo proyecto, Calé, también Platero ya está en proceso de licenciamiento por parte de la ANLA y eso pues sigue generando los problemas allí en Puerto Wilches. ¿Cree que se va a incrementar la violencia? Porque cabe recordar que la ambientalista Yubelis Natalia Morales se fue para Francia porque la amenazaron de muerte y ella se opone al fracking, alcalde. Mire, en estos momentos el municipio de Puerto Wilches, por el atractivo y toda la, digamos que las miradas que ha tenido Puerto Wilches en estos momentos, ha generado un atractivo para todo, para empresarios, para innovadores, para las mismas personas que están pues defendiendo el tema ambiental, pero también para el tema de la delincuencia. Por supuesto que todas estas cosas atraen muchísimo que personas que están siempre dispuestas a irse por la vía de la ilegalidad lleguen al territorio. Y Néstor, para comentarle, precisamente esta madrugada acaba de suceder un atentado con una granada que fue tirada hacia una vivienda, que es materia de investigación en estos momentos. No pero tiene tema. ¿Tiene algo que ver con el fracking? No, señor. Pero ¿qué sucede con esto, Néstor? Que está detectado de que cuando hay estas inversiones grandes, empiezan a presentarse situaciones de todos los niveles. En los territorios se aumentan las inversiones, pero también se aumentan a veces la delincuencia, la prostitución, el consumo de drogas, porque en el municipio de Puerto Wilches esto sucedió. El petardo que explotó hace pocos minutos, ¿fue en dónde, alcalde? La cabecera municipal, Néstor. ¿Y hay algún herido, alguna víctima? No, afortunadamente no, solo daños materiales, pero esta es una situación que la fuerza pública viene adelantando unas investigaciones. Recordemos que nosotros estamos en un área del Magdalena Medio que es de bastante complejidad en orden público, sí. por lo que usted ya conoce, Néstor. Sí, señor. Sí, señor. Alcalde, una pregunta final. ¿A cuántos kilómetros, qué distancia hay entre Puerto Wilches y el río Magdalena? ¿Entre Puerto Wilches? Repite, por favor, espera. Sí, alcalde, su municipio, Puerto Wilches, ¿a qué distancia está el Magdalena? ¿Lo tiene usted? Claro, bueno, Néstor, mi municipio de Puerto Wilches le hago un contexto geográfico rapiditico. Mi municipio tiene 157 kilómetros de ribera de río Magdalena. Nosotros estamos a la cabecera municipal. ¿Y el agua, si es que le pregunto, alcalde, el agua que se gastaría es del río Magdalena? No sé, una parte, lo que nos ha explicado para el pozo. Sí. Sí, para el pozo, lo que nos explica Ecopetrol es que habría un pozo captador y también se tomaría una parte del río Magdalena. Ok. Desde Puerto Wilches, su alcalde Jairo Toquica, hablando del proyecto Calé, que es el motivo de controversia. Señor alcalde, gracias por esta explicación. A ustedes muchas gracias, Néstor, y estaremos atentos a atenderlo siempre. Muy amable. El alcalde, Felipe, como usted se da cuenta, muy cauteloso
alrededor de la conveniencia del proyecto, ¿no? Diciendo yo no me quiero matricular, un poco declarándose neutral sobre si está a favor o en contra del proyecto. Pero me dio la impresión de que no está en total desacuerdo. No, yo tengo la misma sensación, Felipe, es decir, que salga a decir lo que dijo, me da la impresión de que es una manera de estar, esa neutralidad, la advertencia de que lo crucifican en redes sociales, me parece que por lo menos lo quiere considerar. En la otra orilla está Carlos Andrés Santiago, que es uno de los integrantes de esta alianza, se llama así Alianza Libre de Fracking, que opera en el departamento de Santander, que son defensores de temas ambientales allí, en el páramo de Santurbán y en el Magdalena Medio. Señor Santiago, buenos días. Buenos días, muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a toda la audiencia de Blue Radio. Señor Santiago, ¿por qué se oponen ustedes a este proyecto de fracking en Puerto Wilches? Néstor, yo quisiera, antes que eso, simplemente hacer 3 precisiones sobre la entrevista anterior, si me lo permite, sí, 30 segundos. La primera es decirle que la información de los 19.000 pozos es una información contenida en la página 70 de del informe de la Comisión de Expertos. El informe de la Comisión de Expertos le preguntó a Ecopetrol cuáles eran las proyecciones de producción de manera comercial del fracking en Colombia, del fracking en el Magdalena Medio, y ellos respondieron que tienen 2 escenarios, que en el escenario más bajo esperarían perforar 12.930 pozos en el Magdalena Medio, y que en el escenario más alto plantean hacer 808 locaciones, cada una de las 808 locaciones con 24 pozos, lo que da la cifra de 19.392. Sí, pero eso no es en Calé. ¿En Calé cuántos pozos? No, el desarrollo de Calé es un pozo y el desarrollo de Platero es un pozo, pero el desarrollo comercial... Calé, un campo petrolero que tendría un solo pozo. Dicho eso. Pero en el desarrollo comercial, en caso de hacerse fracking en Colombia, porque no hay que perder la dimensión, no sería lo mismo... en caso de hacerse fracking, sí, pero estamos hablando de momento de un sitio que es Puerto Wilches, de un campo que es Calé, ¿cierto? Sí, claro, sí, señor. Ok. Entonces me decía usted, señor Santiago, ¿por qué se oponen ustedes al fracking allí en particular? No, nos oponemos allí y en cualquier lugar del país porque la evidencia científica ha mostrado, hay investigaciones de centros de investigación, de universidades, de institutos en diversos lugares del mundo que han documentado técnicas científicamente los impactos que ha traído el agua para la contaminación, el fracking para la contaminación de las aguas, para la generación de sismos inducidos, para la afectación de la salud de las comunidades que viven cerca de las zonas, para la afectación a la biodiversidad, para las afectaciones a los cultivos, como por ejemplo se ha documentado y se ha investigado en Argentina, para los problemas, para las altas cantidades de emisiones de metano que están documentadas por profesores en Estados Unidos, de cómo el fracking aumenta las emisiones de metano y eso tiene un impacto negativo en las ambiciones que tiene el país o que tendría cualquier país de reducir las emisiones al 2030 y al 2050. Entonces aquí lo que uno encuentra es que no solamente es un capricho, ¿no? Estas investigaciones científicas han llevado a que en un montón de países de Europa, en varios países de América Latina, en varios de los estados de Estados Unidos, gobiernos, congresos de diputados, bueno, desde diferentes niveles se hayan tomado decisiones de prohibir el fracking o de restringir la práctica del fracking precisamente por esos impactos ambientales que podrían verse acentuados en Colombia, no solamente en el país, sino en la región y en Puerto Wilches, que es uno de los municipios que más agua tiene en el Magdalena Medio, que es un municipio que está al lado del río Magdalena, que habitan, por ejemplo, especies como el manatí antillano, que habitan, por ejemplo, especies como el jaguar, que son especies hoy calificadas como amenazadas y que podrían ponerse en riesgo en caso de desarrollar no solamente estos 2 pilotos, sino la apuesta comercial de los 19.000 pozos de fracking en el Magdalena Medio. Sí, en particular este de Puerto Wilches, si ellos tienen el agua del río Magdalena, ¿cuál sería el efecto en fuentes hídricas? En particular lo que dice Ecopetrol es que aspira a sacar para el Pozo Calé, para el proyecto Calé, 49 millones de litros de agua. Eso es como que usted tomaran una botella de 1 litro de agua de la que ustedes podrían comprar en cualquier supermercado, pusieran 49 millones de esas botellas y las pusieran en un almacenamiento para dimensionar la cantidad, que precisamente la sacarían o de pozos captadores o del río Magdalena, que además en la proyección comercial de lo que ellos esperarían hacer a 20 años, pues sería un gasto inmenso, desproporcionado de agua para sacar petróleo y gas. Sí, pero el agua al que usted se refiere, ¿vendría del río Magdalena?
El estudio de impacto ambiental lo contempla, sí señor. El estudio de impacto ambiental contempla que tienen dos posibilidades de captación. O lo hacen de un pozo subterráneo, pero si el pozo subterráneo no encuentran agua, la tomarían del río Magdalena. Sí, ¿qué otras afectaciones se producirían, además del impacto, por supuesto, en el río Magdalena? ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, en el suelo como tal, el impacto en las emisiones de aire, en los propios sonidos, el propio impacto auditivo que puede afectar la naturaleza? ¿Puede darnos esos datos? Claro, sin duda alguna el fracking tiene una serie de impactos, pero quiero hablar de dos impactos locales que se mencionaban ahora. El primero tiene que ver con las formas de vida de las comunidades y las formas de trabajo. Puerto Wilches es un municipio pesquero y es un municipio palmero. Esas son sus dos principales economías. Y son economías que se ven amenazadas. La experiencia, por ejemplo, en Argentina nos demuestra que una vez se iniciaron los proyectos de fracking, en una zona donde cultivaban manzanas y peras, el fruto empezó a bajar de calidad, las manzanas y las peras, y perdieron el mercado de la Unión Europea. Entonces uno empieza a extrapolar eso y a extrapolar las investigaciones que se demuestran frente a los impactos en la agricultura, en las actividades diarias, y claramente el impacto podría tener un impacto directo, por ejemplo, en las fuentes de trabajo y de sustento hoy de las familias wilchenses que están asociadas, vuelvo y lo digo, a la palma y a la pesca. Las comunidades wilchenses trabajan en palma y en pesca. El último censo tengo entendido que alrededor de 1.200 familias, un poco más de 1.200 familias son pescadoras, y la fuente de generación de la palma, pues no tengo el dato exacto porque hemos tenido varias informaciones, pero es hoy la principal fuente de trabajo. Todas las familias wilchenses tienen al menos una persona de su familia que está trabajando en actividades agrícolas asociadas a la agroindustria de la palma, que también tiene unos impactos, hay que decirlo, que no se desconocen, y otra gran parte está asociada también a la pesca, que son actividades económicas que se podrían ver afectadas. Asimismo, como lo decía hace un momento, por ejemplo, el profesor Robert Howard de una universidad en Estados Unidos, que es la Universidad de Cornell, ha documentado cómo las emisiones, bueno, no solo Howard, la NASA y otras entidades han documentado cómo las emisiones de metano en las zonas de fracking se aumentan de manera significativa. Eso quiere decir que los compromisos que Duque sale a anunciar fuera del país, si nosotros hacemos una proyección de las emisiones de metano, de las toneladas de emisiones de metano, eso lo ha hecho un ingeniero de petróleo del equipo Andrés Gómez, de las toneladas de emisiones de metano que saldrían a la superficie, que podrían fugarse y que podrían llegar a la atmósfera, superaría ampliamente las metas que el gobierno colombiano se ha propuesto para el año 2030 y 2050 en esta discusión de la carbono neutralidad y en las discusiones también de los cumplimientos de los acuerdos de París. Entonces aquí lo que se refleja es que es un gobierno que mientras viaja por el mundo diciendo una cosa, hace en Colombia completamente lo contrario. Señor Santiago, para hacer estos pilotos hubo que hacer también unos estudios a cargo de la ANLA y duraron varios meses esos estudios. Para usted esos estudios no son serios, no fueron rigurosos. ¿Qué les faltó? No, nosotros sentimos que esto fue un proceso atropellado y a las patadas lo que hizo la ANLA, ¿no? Ellos tienen un afán, tienen un acuerdo con Ecopetrol, el señor Rodrigo Suárez, para otorgar las dos licencias antes de que se vaya este gobierno. Claramente tienen temor de que en el escenario electoral y con las posturas de la mayoría de los candidatos que se oponen al fracking pueda tener un revés este proceso, y por eso lo han acelerado. Les voy a contar un dato. El día 11 de noviembre la ANLA emitió el auto de inicio que daba inicio al trámite del proceso del Calé. Al día siguiente ya estaban los funcionarios de la ANLA, más de 30 contratistas, en terreno, en la visita de campo, sin haber revisado la información del estudio ambiental. Y ese mismo día, el 12 de noviembre, un día después... Este proceso no lleva 4 meses, lleva 3 años. No, señor. El proceso de licenciamiento ambiental inició con el auto de inicio del 11 de noviembre, Néstor. El proceso de licenciamiento ambiental no lleva 3 años. Antes del auto de inicio ya venían los estudios. Esa es una etapa. Venía haciendo los estudios de Ecopetrol, que es una cosa diferente. Ecopetrol hizo sus estudios levantó la información para el estudio de impacto ambiental. Pero lo que vemos hoy, que es que la decisión de la ANLA es una decisión tomada en menos de 5 meses, en algo que jamás había sucedido en Colombia, en la forma de manera irregular, como han venido saltándose los tiempos, como han venido saltándose las preocupaciones de la ciudadanía, como por ejemplo se saltaron la solicitud del Consejo Municipal de Puerto Wilches en pleno, que se opuso al fracking y pidió suspender y reprogramar la audiencia, como se han saltado las solicitudes de congresistas, simplemente por el afán de pasar por esto. Incluso, un dato, Néstor, nosotros le enviamos a la ANLA 8 conceptos técnicos
sobre ideología, sobre el componente biótico, demostrando las falencias del estudio de impacto ambiental. Fue tanto el afán que en la resolución no los tuvieron en cuenta y que no lo revisaron para tomar decisión sobre el estudio de impacto ambiental, sobre el otorgamiento de la licencia. Señor Santiago, para tratar de entender, esos 49 millones de litros de agua que se usarían, ¿se pierden? ¿Esa agua definitivamente se malgasta o qué sucede? Esa agua queda, alrededor del 60% queda confinada en el subsuelo, es agua que nunca vuelve a la superficie, o sea, es agua que sale del ciclo hidrológico, y el 40% restante sale en un nivel de contaminación que es imposible técnicamente, o más allá de imposible técnicamente, que es imposible económicamente recuperarla y volverla a sus condiciones normales. Lo que quiere decir que después de eso la van a inyectar en el subsuelo, que es lo que la ANLA les ha autorizado que hagan, que es, por ejemplo, lo que ha generado sismos en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina y en otras regiones del mundo. Es decir, los 49 millones de litros de agua completos van a quedar enterrados en el subsuelo, contaminados, porque no hay ninguna forma de tratar ni de recuperar esos residuos. Señor Santiago, la ANLA dice que este es un proyecto piloto, que esto no abre la puerta al fracking en Colombia. ¿No han considerado ustedes la posibilidad de dar un compás de espera para que se conozcan resultados de este piloto para saber si se apoya o no el fracturamiento hidráulico como técnica para extracción del petróleo en Colombia? Nosotros no creemos en los proyectos piloto por varias razones. La primera, le decía Néstor hace un momento, no se puede equiparar de ninguna forma el impacto de 2 pozos a 19.000 pozos comerciales, que nos están diciendo que es que esos 2 pozos van a permitir saber si es cierto que el fracking contamina o no. Les voy a poner 2 analogías. La primera analogía, esta la he tomado de un ingeniero de petróleo, también amigo de la causa. La primera analogía de estas: ¿qué pasa si cualquiera de ustedes somete su cuerpo a 2 picaduras de abeja? Seguramente nada, ¿no? Solamente la hinchazón y el dolor. ¿Qué pasa si el cuerpo de una persona se somete a 19.000 picaduras de abeja? Inmediatamente va a tener unos problemas y va a morir. Si nosotros hiciéramos una investigación, por ejemplo, para encontrar los impactos del cigarrillo en el cáncer. Es que claro, lo de las 19.000 picaduras, lo de los 19.000 pozos, eso es, usted sabe perfectamente. Este debate yo creo que hay que ponerle un poquito de seriedad, señor Santiago. No, si claro, hoy Colombia, después de 70 años de exploración petrolera, tiene 14.000 pozos, decir que vamos a tener 19.000 pozos vía fracking, pues parece, usted sabe que es una cosa, es un argumento exagerado, ¿no? No, no es un argumento exagerado, está en el informe, lo invito, Néstor, si quiere se lo puedo enviar. Sí, lo estoy viendo, no dice que son 19.000 pozos vía fracking, señor Santiago. Dice página 70, Néstor, puede bajar ahí, y cuando dice el desarrollo best in class, que es las mejores condiciones, dice que esperan hacer 808 locaciones con 24 pozos cada una. Si usted toma ahí, abre la calculadora en el computador y hace la cuenta, pues sencillamente le da 19.392 pozos. Y 2 líneas arriba de ese dato le dice que son 12.930 pozos en el peor escenario. Eso quiere decir que sí hay esa proyección, que no nos vengan a decir que es mentira, porque la información que está consignada en un documento lo que digo oficial. Es que hacer un debate diciendo que nos van a picar 19.000 avispas, que a un cuerpo lo van a picar 19.000 avispas o abejas, pues me parece que es una manera, pues un poquito, me lo parece a mí, un poquito sesgada de entrarle al debate. El debate de momento es sobre un pozo experimental que hay en una localidad. Un pozo, no 19.000 pozos. Pero precisamente nuestro equipo técnico, que está conformado por gente muy seria, con todas las calidades académicas, ingenieros, médicos, ha analizado esto, y esa es una de las razones por las cuales nos oponemos, porque es imposible decir que 2 pozos tengan el mismo impacto. Es imposible decir, por ejemplo, que una evaluación que está contemplada en el decreto 328, que se haga la evaluación de los pilotos de fracking unas semanas después de que finalicen los pilotos, cuando los impactos, según la ciencia, por ejemplo, las universidades en Estados Unidos, los impactos de contaminación de agua y de afectación a la salud se hacen visibles o evidentes después de 2, 3 o 4 o 5 años. Es imposible decir que las condiciones geológicas de Puerto Wilches son las mismas de la de cualquier otra cuenca, entonces no son extrapolables los resultados. Además es un proceso, exactamente, entonces esto es para decir que los 2 pilotos no nos van a permitir, en esto no van a permitir dar certeza sobre los impactos comerciales del fracking, de lo que se ha vivido en otros lugares del mundo, porque lo que se está viviendo en Texas, por ejemplo, lo que se está viviendo, los problemas de contaminación en Vaca Muerta no son por 2 pilotos, son por esos 19.000, para hacer alguna extrapolación, es por el desarrollo comercial, por eso y es allí donde vemos que no existen.
pero que están proyectados, que lo dijo Ecopetrol en un documento oficial y que por supuesto no pueden ahora desconocer o decir que no es la proyección. Es claramente lo que aspiran a hacer. Pero también hay que decir que esto ha sido un proceso hecho a las patadas, hecho sin tener en cuenta, hecho en medio de las amenazas. A mí me dicen aquí de la ANLA, señor Santiago, pero espero tener al presidente de la ANLA en segundos. Me dicen que ellos llevan más de 3 años en este proyecto. Usted me dice que llevan 4 o 5 meses. Me parece que ahí también hay una diferencia de fondo, ¿no? Claro, una cosa es entre el alistamiento y entre el tiempo de la expedición del decreto 328, ¿sí? Pero si miramos en el detalle, el proceso de evaluación fue un proceso de evaluación de menos de 5 meses. Eso es lo que se está viendo y sobre eso no hay ninguna duda. Pues en segundos lo invito a escuchar al presidente de la ANLA aquí en Blue Radio, que es la entidad de licencias ambientales que toma la decisión. Sabía pues que la polémica es inevitable, especialmente porque estamos en época electoral. Señor Santiago, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Néstor, por esta invitación. Es uno de los activistas, de los muy prominentes activistas, que está desarrollando allí toda la teoría alrededor, y el nombre lo dice, la Alianza Libre del Fracking, esta mañana en Blue Radio. Para volver al tema del fracking, Felipe, nos falta la posición de la ANLA, que es la que da la licencia para este campo Calé. Repito este nombre para que lo tengan en consideración. Calé, que queda en Puerto Wilches, que es el campo que abre este debate alrededor de el fracking, un tema pues muy movido, un tema que despierta pasiones y que va a mover, por supuesto, esta campaña electoral. La ANLA es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que da la licencia, la viabilidad para hacer este piloto, no con fines comerciales, con fines de carácter científico y económico. El director de la ANLA es el doctor Rodrigo Suárez. Doctor Suárez, muy buenos días. Néstor, muy buenos días y un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo y para los que nos están escuchando en este momento. Doctor Suárez, primero le pediría una precisión porque acaba de decir el señor de esta asociación, el señor Santiago, de la Alianza Libre de Fracking, por supuesto en contra de estos proyectos, que la ANLA emitió aquí una especie de licencia express, que ustedes apenas comenzaron a estudiar esta licencia y este proyecto en noviembre del año pasado. ¿Eso es cierto? Néstor, varias precisiones allí. Yo creo que lo más importante es mencionar, nosotros llevamos más de 3 años preparándonos, digamos, para este ejercicio. Nos hemos venido preparando desde una reestructuración de la entidad. Hoy contamos, digamos, que pasamos de tener 70 funcionarios a tener casi 500 funcionarios. Igualmente, digamos, modificamos todos nuestros sistemas de información, nos capacitamos nacionalmente e internacionalmente para este proceso, y algo que nos había venido pidiendo los diferentes grupos de interés a la entidad era que nosotros deberíamos pronunciarnos de acuerdo con los tiempos que tenía definido la ley. Y eso ha sido un trabajo que hemos venido haciendo muy fuertemente al interior de la entidad en los diferentes pronunciamientos. Nosotros tenemos cerca de 21.000 trámites al año y hemos logrado reducir los tiempos en algunos trámites del 80%, 60%, en el caso del licenciamiento por encima del 35%. Entonces, hay un malestar en algunos casos de unos grupos de interés que dicen que ahora hacemos las cosas muy rápido. Pero ahí es importante también mencionar, Néstor, que no es que lo hagamos rápido y mal. Hoy hemos subido, digamos, el tema de la defensa jurídica de la entidad, lo hemos subido un porcentaje que perdíamos en algunos casos como el 30% de las demandas que teníamos, y el año pasado cerramos con el 97%. Es decir, hoy las decisiones que toma la entidad son de una mayor calidad. Entonces hay que dar esas partes de tranquilidad también frente a la decisión que acabamos de tomar. Doctor Suárez, ¿por qué le dieron a ustedes viabilidad ambiental? ¿Quiere decir el proyecto de fracking en Puerto Wilches no tiene riesgos ambientales? No, precisamente como la ley define, digamos, este tipo de proyectos los proyectos que requieren licencia ambiental son aquellos proyectos definidos por ley, dicen que generan un deterioro grave como tal, y obviamente requieren de un instrumento como es
la licencia ambiental. La licencia ambiental tiene un parte, digamos, de un principio que es la jerarquía de la mitigación, donde usted busca primero prevenir, después mitigar, después compensar y por último corregir los impactos ambientales. En esa lógica usted formula ese estudio de impacto ambiental, define los impactos ambientales y propone unas medidas de manejo ambiental. Nosotros lo que hemos hecho, y digamos es un trabajo que viene también de atrás, hay un decreto del Ministerio de Minas y Energía, del Gobierno Nacional, en donde define, digamos, unos requisitos para lo que puedan ser estos proyectos de investigación como tal. Esos proyectos de investigación tienen unos términos de referencia de cómo se deben hacer los estudios de impacto ambiental, unos términos de referencia definidos por el Ministerio de Ambiente en su momento, y a partir de eso nosotros nos preparamos, construimos, digamos, al interior de la entidad nuestras herramientas técnicas, tecnológicas, jurídicas, de profesionales que pudieran digamos, hacer esa evaluación. Es un equipo conformado por más de 30 profesionales de altísimas calidades que estuvimos en campo, sí, revisando, digamos, todos los temas técnicos como tal. Entonces, nosotros tuvimos en consideración no solamente lo que venía en el estudio de impacto ambiental, sino también lo que nosotros hicimos en el desarrollo de la visita de campo, al igual que nos vinimos preparando tiempo atrás, estuvimos en la región con diferentes profesionales también de la entidad para entender muchísimo mejor cuáles eran, digamos, las preocupaciones de la comunidad, cuáles eran los temas que digamos, generaban algunas consideraciones especiales. Luego de este aval, doctor Suárez, que da el ANLA a este proyecto piloto Calé, cerca de Puerto Wilches, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo empezarán las perforaciones? ¿Qué cantidad de líquidos, de agua con químicos se va a inyectar en el suelo? ¿Cuándo se van a poner ya en práctica los avales y las autorizaciones que ustedes han dado? Mira, aquí es importante mencionar, nosotros expedimos nuestra resolución el pasado viernes. En este momento estamos en un proceso que se llama, en donde puede llegar el recurso, digamos, de reposición por parte de los interesados. Entonces, tenemos 10 días hábiles para que eso suceda. Después de eso, la autoridad tiene aproximadamente 2 meses para que se pronuncie frente a sí lo que nos están diciendo los interesados o los que interpongan ese recurso de reposición. Lo vemos acorde con nuestra decisión. Y aquí es importante también mencionar el proyecto de investigación al cual nosotros le hemos dado viabilidad. Es un proyecto que tiene un único pozo de perforación hidráulica, digamos, a través del fracturamiento hidráulico, de la técnica de fracturamiento hidráulico horizontal. Y eso es importante mencionarlo, que es un único pozo, porque en algunos casos se menciona que son 1.000 pozos o cientos de pozos. 19.000, doctor Suárez, eran 19.000 pozos, era lo que se había hablado inicialmente. No, la viabilidad que nosotros damos es para un único pozo para perforación horizontal con fracturamiento, un único pozo. Eso es muy importante mencionarlo, a una profundidad de cerca de 4.000 metros y que tendrá, digamos, unas perforaciones de cerca de 200 metros día. Esas perforaciones se hacen por un periodo de 20 días. Y es una perforación que dura más o menos 3 o 4 horas al día. Son perforaciones o fracturamiento que se hará en horas del día. Obviamente, con la pregunta que me hacía ahorita también Néstor, que está relacionada con el tema del plan de contingencias y de riesgos, que se hará, digamos, en horas de la mañana, para que también todos estemos en el ejercicio de hacer una veeduría y un ejercicio de control y seguimiento que tiene que hacer la autoridad ambiental como tal. Entonces, como para dar esas claridades. Sí. El permiso que se ha otorgado para esos tiempos es de cerca de 40 litros hora durante esos 20 días. ¿Sí? Es posible. Eso es agua, perdón, doctor Suárez, ¿eso es agua con qué químicos? Eso es un agua que va a salir ellos pidieron 2 posibilidades. Se está esperando, y aquí es muy importante porque sería una
práctica que no se hace, digamos, a nivel mundial, sino se estaría haciendo en Colombia, y es que se utilice agua del subsuelo. Es un agua que está, digamos, a varios kilómetros también de profundidad, es un agua salada, es decir, que no va a competir con el agua, digamos, que sea de consumo humano o doméstico, que era una preocupación de las comunidades y también de sectores agroindustriales que hay en la zona. Entonces es un agua... Al final, doctor Suárez, no es un pozo entonces, sino son tres. Uno, al que se le aplica esa técnica del fracking, según le entiendo. Otro, que usted está explicando que es un pozo captador de agua, si así se puede llamar. Y otro sería un pozo inyector de agua. O sea, sí. O sea, lo que yo acabo de mencionar es que lo que se había dicho son 19.000 pozos para fracturamiento. Y lo que nosotros dimos es un pozo para fracturamiento. 2, un pozo para captación de agua, y 3, para que se haga la reinyección de esa agua después del producto del uso para el hecho del fracturamiento como tal. ¿Y qué cantidad de agua, que ahora lo veíamos en la entrevista anterior, realmente puede ser reutilizable o no después de que se impacte, digamos, la roca con el líquido? Digamos, los resultados internacionales van entre el 60 al 90% del agua puede ser reutilizable. Dependerá de las 60 a 90% reutilizable. Sí, señor. Eso dependerá de las características del suelo, de lo que encuentren. Entonces, eso es un tema que dependerá del ejercicio que salga primero del pozo vertical. Allá entenderán cómo está compuesto el subsuelo, sabrán cómo es esa geología, esa hidrogeología, y a partir de eso se hacen, digamos, las mezclas de los diferentes elementos con los cuales se haría el fracturamiento. Entonces, y a partir de eso es que se determina. El agua que se utiliza para fracturar la tierra, la roca, no es agua potable, no es agua que se pueda consumir. Es agua que, como se va a captar del subsuelo, es un agua que tiene unas condiciones de salinidad que no permitirían, digamos, que fuera sin hacer un tratamiento que pueda ser consumida ni por la comunidad para uso doméstico ni para el sector agroindustrial. Hecha esa precisión, ¿usted tiene la misma cifra? ¿Serían 49 millones de litros de agua? No tenemos ese número en este momento. Como tal, puedo revisarlo, pero no me da ese número como tal. Claro, a mí tampoco me da. Habla usted de 40 litros hora por 20 días. Eso me da a mí un total de 19.200 litros de agua para este piloto. Nada que ver con los 49 millones de litros de agua del cual nos hablaba el activista ambiental Carlos Andrés Santiago, y del cual decía también iba a arrasar con el sector pesquero y palmero, del cual viven 1.200 familias wilchenses. ¿Eso es cierto, doctor Suárez? ¿Esto puede arrasar con todo el sector palmero y pesquero del municipio de Puerto Wilches? Miren, nosotros... Aquí es importante mencionar lo siguiente: el proyecto piloto tendrá una extensión de 5 hectáreas. El municipio de Puerto Wilches actualmente tiene cerca de 50.000 hectáreas de palma, es decir, si uno lo mira, digamos, nada más en esas consideraciones, pues uno dice una actividad de 5 hectáreas frente a 50.000, pues definitivamente no es el caso. Lo anterior no significa que nosotros no nos hayamos sentado con las diferentes, actividades de la región. Nos sentamos, digamos, con el sector palmero, vimos cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus consideraciones. Igualmente nos sentamos con Fede Palma, digamos, con la gerencia, la presidencia y las gerencias ambientales y sociales. Estuvimos mirando, digamos, lo que son esos lineamientos, esos principios de responsables de la palma de aceite, para ver cómo se pudiese articular esta decisión frente a esas preocupaciones que ellos tenían, por un lado. Por el otro lado, en el marco de la visita y contemplado lo que estaba establecido en el estudio de impacto ambiental, había unas consideraciones frente a los pescadores. Nos reunimos con los pescadores, también nos reunimos con la autoridad de pesca, y allí nosotros consideramos en la decisión, y entenderán que no puedo hablar mucho porque estamos en el proceso de recurso de reposición, pero impusimos, digamos, unas consideraciones: uno, el ejercicio de socialización; dos, digamos, que había que haber, digamos, todo un tema de participativo y también de un monitoreo de este grupo de interés como son los pescadores. Entonces nosotros estamos revisando de manera detallada, obviamente con la UNAP y con un sistema de información que maneja la UNAP para mirar estos aspectos durante estos días.
Director, una última pregunta. ¿Por qué ustedes no tuvieron en cuenta la solicitud de la Procuraduría de no entregar la licencia para la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, es decir, fracking, ya que no es compatible con el principio de desarrollo sostenible del país? No, yo allí me aparto, digamos, de esa consideración. Nosotros sí tuvimos en cuenta los diferentes pronunciamientos de la Procuraduría. Tenemos incluso un pronunciamiento de hace un par de semanas en donde nos recomiendan, digamos, unos aspectos a tener en cuenta que tienen que ver, digamos, con el ejercicio de participación, con los temas de área de influencia, que tienen que ver con los temas de las concesiones de agua, de manejo de emisiones como tal. Nosotros hicimos un análisis detallado de cada uno de estos 7, 8 puntos como tal, y obviamente en la decisión que nosotros hemos tomado tuvimos muy en cuenta las consideraciones de la Procuraduría y adicionalmente las consideraciones que de las comunidades en el marco de la visita, de la reunión informativa, de la audiencia pública, entre otros aspectos. Yo considero que es una decisión muy robusta, la cual obviamente está sometida a los procesos de contradicción de acuerdo con el marco normativo que hoy está vigente. Es el presidente, el director de la ANLA, el doctor Rodrigo Suárez, explicando la decisión alrededor del fracking, alrededor de esta licencia, una licencia de viabilidad ambiental para este proyecto en Puerto Wilches. Gracias por esta explicación, doctor Suárez, muy amable. Muchas gracias, un buen día y quedamos atentos a cualquier otra consideración que ustedes tengan. Gracias, señor. Felipe, pues como usted se da cuenta hay una diferencia grande de cifras, ¿no? Sí, eso sí, no se van a poner de acuerdo. Pero a mí el director de la ANLA me parece un hombre serio, ¿sabe? Sí, yo tengo la misma sensación, Felipe. Pues ahora no lo conozco, lo que pasa pero es que me parece que es Colombia, serio. Colombia institucionalmente, Felipe, le entregó la decisión, la capacidad de tomar decisiones de carácter ambiental a esta agencia. Se llama así Agencia de Licencias Ambientales. Entonces está pasando una cosa curiosa y es que se le da licencia ambiental al proyecto, pero a pesar de eso protestan los ambientalistas. No, pues porque en claro, general, por supuesto, Néstor, pues, porque es que esta en general es una mala noticia. Apoyamos el resultado del partido cuando gana nuestro equipo. No, es que esta es una mala noticia para la esta es una mala noticia para la humanidad, no es una mala noticia para Colombia. Esta es una noticia que nunca clasificaría en esas secciones que a veces hacen los medios de comunicación de las noticias positivas. No, por una razón, o por dos, mejor, que es una, porque para la humanidad es malo seguir dependiendo del uso de combustibles fósiles, por supuesto. Y entonces todo lo que hagamos en ese sentido será una mala noticia, así resulta inevitable. Y que este método de explotación petrolera, el mundo ideal sería pues con pleno respeto a eso, de acuerdo. Y que este método de explotación petrolera pues produce un impacto ambiental negativo, pues tampoco hay duda, lo dijo el director de la ANLA, si no ni siquiera necesitaría licencia ambiental. Es precisamente porque produce un efecto ambiental negativo que se necesita una licencia ambiental para saber cómo se mitigan los efectos negativos que la técnica produce. Pero entonces, estamos hablando de un piloto. Un piloto, no importa, porque eso es lo que el país necesita saber. Felipe, usted sabe que yo defiendo el medio ambiente, pero el país no se puede negar la oportunidad de hacer un piloto para saber hacia adelante si puede o no haber fracking. Es que digamos, el hecho de que quizás sea inevitable que sigamos dependiendo durante muchos años todavía de los combustibles fósiles, pues hace que, bueno, sí, es probable que lo toque hacer, pero digamos, en general, insisto, es una noticia negativa por ambas, es una noticia por ambas, es una noticia negativa por ambas razones. Es como cuando uno va al médico y el médico le dice, mire, va a tener que tomarse esta droga que tiene estos efectos secundarios, se le van a dañar los riñones, pero ¿qué hacemos? Le toca tomársela para que tenga otros beneficios. Así es el fracking. En el mejor escenario es así como lo acabo de describir. Pero así como es una mala noticia, Néstor, déjeme decir que es una gran noticia para Gustavo Petro y Sergio Fajardo, porque por supuesto que esto pone a este gobierno definitivamente en un gobierno que no tiene ninguna sensibilidad por el medio ambiente, y su candidato Federico Gutiérrez entonces se queda colgado defendiendo una cosa que en unos sectores poblacionales es muy impopular. Así digan ustedes lo que digan. Escuche primero lo que otras personas que piensan diferente a usted, Héctor, tienen para decir.
no, que así digan ustedes lo que digan, pues es que hay que meterle un poquito de análisis y de seriedad a este tema de si podemos vivir, por otro lado, Felipe, sin petróleo. Claro, el mundo ideal. Pues a largo plazo nos va a tocar, Néstor. Pero mundo, con precios de petróleo por encima de $100 el barril, con el petróleo con el eje de gravedad, con el tema de Rusia, de Ucrania, y nosotros teniendo petróleo por otro lado. ¿Y qué hacemos con el petróleo sobre el cual estamos sentados? Pero Néstor, es que, por ejemplo, la actividad de la siembra de arroz tiene unos costos ambientales enormes en deforestación de áreas. No son ni comparables. Las rondas de los... Perdón, Aurelio, ¿me deja hablar? Gracias. Alteración del régimen hidrológico de caudales por inundación. Bueno, un aguacate. 1 kilo de aguacate se necesitan 2.000 litros de agua. Entonces suspendamos también el plan de exportación del doctor Petro, que es vivir del aguacate. Felipe, ¿usted ha visto cuánta agua se necesita para inundar los cultivos de arroz en Colombia, por ejemplo? ¿Hay algo para lo que no se necesite agua? No tiene ni punto de comparación. ¿Cómo que no tiene punto de comparación? No. Bueno, Felipe, entonces, si tiene punto de comparación, dígame cuántos millones de litros de agua se va a gastar el Pozo Piloto. Si tiene punto de comparación primero. Pues si es que el experto en el tema es usted, ¿por qué no lo dice usted? Pero no son los 49 millones. No son 49 millones de litros. No. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo al frente. Claro, lo que pasa es que en el dato que el señor Rodrigo Pero Aurelio, Suárez, usted tiene dos posibilidades. Tiene que ver o creerle a los activistas que están haciendo política con este tema, o creerle a la autoridad de licencias ambientales. Néstor, tengo el estudio. Obviamente uno le crea a la pero si lo que tengo más le ante mis a uno. ojos. Tengo ante mis ojos, Néstor, esto. Lo que pasa es que hay un datico a raíz de la pregunta de Paola que el doctor Rodrigo Suárez omitió. Es que son esos miles de barriles por fractura. Y el pozo tiene 20 fracturas. O sea, se le va a hacer 20 frackings a ese pozo. Y entonces ahí es donde se multiplica por 20 el agua que se utiliza por cada fractura. Entonces ahí es donde está el detalle. Pero también digamos una cosa para empezar. Iván Duque violó su palabra. Dijo que no iba a aceptar nada frente al fracking y la violó. Eso de entrada dejémoslo clarito. Ahora que el estudio es express, es totalmente express porque el doctor Suárez no le estamos contando desde cuándo compró el último carro hace 3 años, sino que lo que pasa, y este es otro dato que se omitió en el debate, es que el permiso o la licencia ambiental se da sobre la base del estudio ambiental o de impacto ambiental del EIA que presentó Ecopetrol. Pero Aurelio, ¿sus críticas son técnicas o políticas? Que Iván Duque incumplió, que la ANLA hizo el estudio muy rápido. Pensé que me iba a hablar de fracking. No, eso es técnico, Néstor. Es que cuando la ANLA hizo el estudio 3 años. Cuando Ecopetrol presentó el estudio de impacto ambiental, es sobre ese estudio el que se concede la licencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esto no es cualquier cosa. O sea, Ecopetrol entregó el estudio y se demoraron 5 meses en la evaluación de ese estudio. O sea, la licencia de la ANLA no se hace sobre la base de nada etéreo. Se hace sobre la base de que Ecopetrol, el interesado, entrega el estudio de impacto y entonces la ANLA dice, le concedo o no la licencia. Para eso se demoró 5 meses. Además, bueno, en primer lugar, el gasto de agua es enorme. Son 49 millones de litros los que se van a gastar en este pozo. Y frente a lo que dice el padre Linero del agua reutilizable, es muy difícil en el mundo encontrar ningún proyecto de fracking. Néstor, yo estudié 10 Pero Estados Unidos vive del fracking. Los 60 millones de reservas que tiene Estados Unidos fue porque Obama le metió fracking al tema. Sí, pero si usted lee las últimas noticias de Bloomberg y de Wall Street Journal, están parándolo precisamente por todos los impactos que está sucediendo. Mire, si quiere le hago circular ya mismo las últimas noticias sobre eso, Néstor. Pero además otra cosa, fuera del gasto del agua y de la calidad del agua y de los impactos que tiene. Por ejemplo, se habla del empleo. ¿Cuántos empleos crea y cuántos acaba? En el estudio de Pensilvania sobre impactos del fracking, le quiero conté, y lo tengo en mi libro, 49 efectos negativos, lo que se llama externalidades negativas. Es que no solamente tiene que ver con el agua, Néstor, tiene que ver con el suelo, tiene que ver con el aire, tiene que ver con la esos vivienda. 49 efectos negativos. Le quiero decir una cosa, Aurelio. Usted que se le ha pasado diciendo que el gobierno ha sido tacaño en los últimos 2 años de la pandemia, que no le ha dado suficiente plata a la gente pobre, que el gobierno debe financiar la educación, que el gobierno debe asumir la salud pública como un derecho fundamental en Colombia.
todo eso, Aurelio, y yo puedo estar de acuerdo con usted en todo eso vale plata. Solo por curiosidad, ¿de dónde sacamos la plata? Es que la plata está ahí en el petróleo. Yo Pero estoy de acuerdo en el tema de el riesgo ambiental. ¿Y qué hacemos, Aurelio? ¿No nos tomamos el jarabe porque el jarabe es feo? ¿Y sabe cuántos pozos ha explorado o le ha hecho sísmica Ecopetrol? Pozos que estén en territorio, lo que llaman onshore. ¿Sabe cuántos ha explorado en este gobierno? Ni uno. Solamente se dedicaron a lo del fracking. Ni uno ha hecho offshore, o sea, en mar, y fracking. Pozos onshore, ni uno le ha hecho sísmica. ¿Cuánto puede costar? Y además está haciendo Paola, una sísmica. solo por ilustración, Paola. 77 millones de dólares. ¿Cuánto podría costarle? 77 millones de dólares vale el pozo. Paola, a Colombia, ¿cuánto podría costarle dejar de producir petróleo o dejar de intentar el fracking en términos económicos? Pues miren, más bien se la volteo. Este proyecto lo que podría hacer es generarle para el país ingresos fiscales por más de 330.000 millones de pesos en los próximos 25 años, medidos en regalías, en impuestos y en aportes estatales, obviamente de Ecopetrol. Esos son los cálculos. 330.000 millones son más o menos 80 y tantos mil millones de dólares, ¿cierto? No, 330.000 millones de dólares. Yo dije de pesos. 330.000 millones de dólares en los próximos 25 años. Pero es que es tan sencillo. O sea, que no es cualquier cosita. En regalías, en impuestos, en dividendos. Para que metamos también la cifra de qué es de lo que estamos hablando. María Consuelo. No, es que yo creo que la invitación es a ver esto con calma y poder tomar una decisión ilustrada. Y de eso se trata el piloto. Recordemos que es un proyecto que va a medir los resultados sobre los mitos que hay sobre el fracking, porque hay muchos mitos. O sea, este tema de la sismicidad de la que se habla, que más o menos realmente es igual a 3 en la escala de Richter, que es como la vibración que produce un camión sobre una carretera. Se habla de que si el agua se puede reutilizar o no, hay que revisarlo precisamente estudiando el piloto. Y recordemos que el agua que se toma está a una profundidad de 9 torres de Colpatria. O sea, es que no estamos hablando de acuíferos superficiales, de agua potable, sino de agua que no se está utilizando y que precisamente con el tratamiento no, pero Aurelio, permítame que yo lo escuché con atención. Y entonces mi punto es, en la medida en que nosotros podamos evaluar los resultados de ese piloto, podemos también tomar la decisión de este entorno mundial en el que estamos, en el cual el 2022 va a tener el consumo de petróleo más alto de la historia. Más de 100 millones de barriles diarios se están consumiendo en el 2022 según JP Morgan, con un precio del petróleo altísimo. La estimación es de $125 por barril, más o menos. Entonces, ¿cómo renunciar a la posibilidad de no tener una autosuficiencia energética? ¿Cómo renunciar a la posibilidad de no recibir esos recursos sin la información documentada sobre un piloto? Aurelio, voy a invitar, todo esto es especulación. Voy a invitar a los oyentes a que nos escriban. Felipe, que nos escriban. La cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales. Nos pueden escribir desde sus teléfonos celulares. Adivinen de qué están hechos sus teléfonos celulares. Estamos partiendo. Nos pueden escribir a la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales. Adivine de qué están hechos los zapatos que están caminando Néstor, en este momento. De los derivados del petróleo. Pues que al paso que vamos, y voy a traer el tema elemental. Pues no volvamos a comer carne y que se mueran todas las vacas de esos. No le bajemos el nivel al debate. No le bajemos el nivel al debate. Estamos partiendo. ¿Cómo que no le bajemos el nivel al debate? Si es que ese es un tema práctico. Estamos partiendo de que la suficiencia energética de Colombia depende del fracking. Esa es una premisa falsa. Eso no es cierto. Y estamos partiendo de que este fracking va a aprovechar los precios del 2022. Tampoco va a haber petróleo de fracking en 2022. No sabemos. Estamos partiendo con la cuenta. Estamos partiendo con la cuenta que hace Paola de que pues el piloto no alcanza para sacar todo el petróleo que hay ahí, María Consuelo. El declive de los campos maduros es del 17%.
17% anual, y usted lo sabe. Estos no son campos precisamente hay que pensar en nuevos. Por eso hay que pensar en los nuevos, que ese es el argumento precisamente. Estamos partiendo en la suficiencia futura. En la cuenta que hace Paola, Néstor, sobre la base de las reservas de fracking, estamos partiendo de que hay un éxito 100%. ¿Quiere que les diga una cosa? En el mundo, el éxito máximo y el estudio que tiene la Agencia Internacional de Energía sobre el fracking en Colombia, en Magdalena Medio, dice que el posible éxito es apenas del 35%. Pero ¿por qué negarnos al piloto? ¿Por qué negarnos al piloto? Por una cosa muy sencilla, porque el piloto le abre... Daniel, que termine Aurelio. Aurelio, 30 segunditos para darle la palabra. El piloto le abre la puerta a algo que dijo Carlos Santiago ahorita, que es importante. No es lo mismo el ensayo en un piloto que múltiple. Y finalmente, María Consuelo, a usted le puede parecer muy poquito el movimiento que hace la Tierra cuando pasa un camión sentada acá. Vaya, siéntese en Puerto Wilches y cójame cientos de camiones todos los días moviéndose así. Precisamente por eso la licencia ambiental se da con unas especificaciones para que sean ciertas horas las que se van a perforar, para que la gente además pueda tener la constancia de que la información que se les está dando la pueden constatar. O sea, yo lo que creo es tenerle miedo al piloto es no creerle a la ciencia y a la información técnica. Exactamente. Precisamente eso es lo que los queremos. Pilotos que evalúan las consecuencias. Néstor, déjeme. Se me alborotan aquí, yo creo que... Daniel, los ambientalistas, se me alborotan por otro lado quienes piensan en el dinero, quienes piensan en los recursos, quienes piensan en las regalías. Néstor. Este debate, lo sé, mueven muchas pasiones. Ya voy a leer algunos mensajes. Daniel. Néstor, mueve muchas pasiones y acá todos estamos de acuerdo en que cualquier tipo de exploración y explotación petrolera se debe hacer con todos los protocolos y las consideraciones ambientales que delimiten los expertos en estos temas. La ANLA siempre, muchas veces yo he escuchado a Aurelio y a Héctor diciendo que la ANLA es una entidad seria, manejada desde un punto de vista técnico, etcétera, y todos partamos del punto de vista de la premisa de que la ANLA es una entidad seria que está haciendo las cosas bien para que la explotación y la exploración minera en Colombia se haga de manera ambientalmente sostenible y sin causar daños graves al medio ambiente. Pero déjeme mencionarle unas cifras. El Congreso de la República el año pasado aprobó un presupuesto bianual del Sistema General de Regalías de más o menos 17.3 billones de pesos. Las cifras que mencionaba Paloma son traídas de muchos años, traídas a valor presente. Esto es lo anual, 17.3 billones. Para poner un orden de magnitud, la reforma tributaria que presentó la última reforma tributaria que presentó el gobierno de Iván Duque buscaba recaudar más o menos 15 billones extra, 2 billones menos que lo que se recibe por... del petróleo, de las regalías del petróleo. En las compañías petroleras de explotación de petróleo le entregan al Estado entre el 8 y el 25% del valor de la producción de crudo que sacan, y de esos 17.3 billones, más o menos 16 billones, que son más o menos el 93%, se dedican a proyectos de inversión en las regiones, y esos recursos, el 34% va para las regiones y el 25% se destina a municipios y productores de hidrocarburos. Estos están distribuidos por zonas. En el Caribe, por ejemplo, se reciben 3.6 billones, en los llanos 2.9 billones de pesos, Centro Oriente 1.7 billones y así sucesivamente. Sí. Por ejemplo, datos de Planeación Nacional muestran que el año pasado fueron aprobados 873 mil millones de pesos para 56 proyectos en zonas afectadas por el conflicto. Y esto también tiene una asignación presupuestal para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de más o menos 358 mil millones. Daniel, es decir, ¿qué quieren decir? Básicamente que son inmensos los recursos que reciben las regiones para proyectos de inversión social en acueducto, en vías de transporte, en vivienda, en salud, educación. Aurelio mencionaba, por ejemplo, un estudio de Filadelfia, de Pensilvania, no recuerdo, creo que del estado de Pensilvania. Yo le voy a mencionar uno para Colombia, que es un poquitico más cercano que Filadelfia. Un estudio hecho por Jorge Gallego, de la Universidad del Rosario, y Lorena Trujillo, del Departamento Nacional de Planeación, donde encuentran que las modificaciones que se le hicieron al Sistema Nacional de Regalías de los recursos que se extraen de la explotación minera mejoraron de manera significativa los sectores de educación, salud, vivienda, servicios públicos, Daniel, vías de transporte, empleo, su argumento, etcétera. Es decir, que a lo que estaríamos renunciando, las regiones estarían renunciando para tener recursos de programas sociales, de educación, de acueducto, agua potable, etcétera, a un monto inmensamente infinito
de recursos que podrían generar desarrollo social. Sí. Y vuelvo a mi punto inicial. Nadie está diciendo que no hagamos explotación petrolera ambientalmente sostenible y con todos los protocolos, pero renunciar sin ni siquiera mirar el piloto que está proponiendo el gobierno nacional, pues es un poco ciego ante la evidencia científica. Miren, Néstor, yo francamente, un poco su pregunta, dos segundos, Héctor, sin estar yo de acuerdo con el tema del fracking, la Agencia Nacional de Hidrocarburos pues se ha dedicado a estudiar el tema sobre ese potencial de los yacimientos no convencionales, y para el caso del petróleo, dice la ANH, esto podría ampliar esas reservas de petróleo unos 22 años, y para el caso del gas... Hoy tenemos reservas solo para 6 o 7 años, ¿no? Sí, y dice que pues la ANH que puede hacerlo hasta 22 años, y en el caso del gas, que está más o menos esas estimaciones sobre los 8 años, estos proyectos podrían aumentarlas entre 35 y 50 años, es lo que dice la ANH. Es decir, para sobrevivir y vamos a necesitar petróleo un rato largo, y para no necesitar importar. Claro, es que no solo no recibiríamos la plata, sino tendríamos que gastar plata en importación del petróleo. Yo que no soy técnico en esos temas, francamente lo que sí veo desde la perspectiva del análisis político es que al gobierno se le infiltraron unos petristas. Yo no encuentro una mejor oportunidad para Gustavo Petro para poder ilustrar eso que llama el cambio del modelo de desarrollo y el cambio de la manera como producimos y tal, que esto, porque toda esa teoría de que cómo necesitamos la plata a cambio de la destrucción, digo, en el relato pues de una persona que está en campaña política, pues resulta imbatible. Yo me lo imagino hoy que ahora cuando esté el auditorio lleno en la Universidad Externa de Colombia en el debate, cuando él diga eso y Federico Gutiérrez trate de decir que no, que es mejor seguir sacando petróleo y tal, pues yo no tengo para qué adivinar de qué lado van a estar los jóvenes estudiantes que van a estar llenando ese auditorio. Las barras, porque es posible que las barras, claro, que las barras aplauden el tema ambiental, no tengo ninguna duda. Ahora, lo que es responsable, Héctor, es decir, de acuerdo, nos quedamos sin petróleo, no hacemos fracking, de acuerdo, por un momento piénselo. Sí, cero petróleo. Felipe, pongámonos en el modo estrictamente, absolutamente, fundamentalistamente verde. Sí. No hay petróleo. No sacamos petróleo, no sacamos gas. ¿Y qué hacemos? Si no hay inversión social, no hay... ¿Y qué hacemos? Piense de dónde sale el billete, es que vivimos en el mundo. Pero además sin información, y las cosas sin información valen plata. Es que el piloto es para tener la información veraz, para no tener que decir a quién le creemos, sino para creerle a los científicos que van a evaluar lo que se define. Hago una pregunta, ¿es posible que estamos sentados en un país, usted y yo estamos sentados en un país que tiene petróleo? No manipulemos la información. Y hay posibilidades de hacer exploración de petróleo ambientalmente sostenible. Hago una pregunta. Después del piloto se puede decir no hay fracking porque definitivamente es dañino. Después ¿se puede hacer? Padre, pregunto. Padre, estas conclusiones ya están de antemano. O sea, ya se sabe que van a decir que sí. Pero no manipulemos el debate. Eso es una manipulación, Aurelio. Decir que de antemano van a decir que sí es una manipulación suya. No es cierto. Consuelo, me escucha un minutico, gracias. Yo no me estoy oponiendo a explotar petróleo, me estoy oponiendo al fracking. Ese es un sistema de explotación no convencional supremamente dañino. Pero ese regaño y esa exhortación que están haciendo en la mesa se la debían hacer al doctor Bayón. Mire, Néstor, tengo aquí una información de Ecopetrol veraz, firmada por él, en el que dice que el último programa sísmico que Ecopetrol hizo, que no fuera convencional, fue en el año 2016. ¿Cómo le parece? Hace 6 años no hacemos sísmica. Y la única que hay que hacer es la del fracking. Vaya, díganle eso al doctor, todas esas regalías que leyó Daniel y todo eso. Vaya, díganle eso al doctor Bayón. Diga, oiga, Bayón, ¿usted por qué no ha hecho sísmica en 6 años y lo único que ha hecho es dedicarse al fracking? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y lo tengo aquí contestado. Solamente hasta el 2016 les interesa el fracking, no les interesa el petróleo. Pero además, lo que está diciendo Juan, que tampoco es cierto. Y la respuesta tampoco es cierto lo que usted... Juan, es que no tenemos fracking. Yo estoy de acuerdo. Tampoco es cierto lo que dice Juan. Aurelio, tampoco es cierto. Juan, es que no es cierto lo que usted dijo de los 22 años, porque eso es sobre la base, vuelvo y le repito, de que ese fracking tuviera 100% éxito. O sea, que todo lo que hay ahí se pudiera sacar. Mire, la Agencia Internacional de Energía dijo que la posibilidad máxima de éxito de este fracking en el Magdalena Medio en Colombia es 35%. O sea, que a todas esas super expectativas que tienen
Aurelio, y a venga, todos los celulares de los que hablan. Aurelio, estamos del no les mismo. vale Yo todo. estoy de acuerdo con yo usted. no sé. Simplemente estoy remitiéndome a unas cifras de la ANH. Y para que me apoye, por favor, ahora en lo que voy a decir, dándole una respuesta a Néstor, a su pregunta de ahora qué hacemos, fíjese cómo está cambiando esa diplomacia global que ahora se llama una diplomacia climática. Mire lo que hizo Joe Biden ayer, en lo que ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que le dedique 11.000 millones de dólares a países como el nuestro para luchar contra el cambio climático y promover nuevas energías y energías limpias. Ya no es simplemente el tema de la ayuda de Estados Unidos a un plan como el Plan Colombia, el plan de la guerra, sino a temas climáticos. Vea usted de acuerdo, vea usted cuánto tiempo se puede demorar esa transición, ¿no? Porque además aquí insistimos en que es que estamos haciendo un piloto que vamos a probar qué pasa. Si en el mundo ya han probado, porque además eso es facilísimo, entrar a Google y encontrar pues una nota, por ejemplo, de The Guardian diciendo cómo en los Países Bajos resolvieron dejar de utilizar el fracking porque había producido daños a más de 100.000 viviendas y el Estado está teniendo que pagar la indemnización. Ese piloto ya la humanidad lo ha hecho. Es que la enorme equivocación, pero es que ya se sabe cuál es el método, qué efectos produce. O sea, el revólver lo pueden probar. El revólver lo pueden probar. El revólver lo pueden probar en los Países Bajos o en Puerto Wilches, igual mata cuando alguien lo dispara. Entonces es que no es que por eso Estados Unidos es el principal exportador de petróleo hoy. Y produce un efecto negativo que por esa razón están dejando de usar el fracking. Es que el piloto ya la humanidad lo hizo. Y aquí insistimos en que probemos, pero ¿para qué vamos a probar si la humanidad estuvo adelante que nosotros, probó y se está devolviendo? La pregunta del padre Néstor me parece la más pertinente de todas y la de mayor sentido común. Si se hace este piloto, ¿toca o no seguir haciendo fracking? Y Aurelio responde que sí, que eso ya está todo previsto de antemano y que si se hace es porque ya eso, mejor dicho, está todo cocinado. Eso es francamente, pues a mí me parece una irresponsabilidad, Aurelio, con todo respeto, porque un piloto se hace precisamente para eso, para probar, para evaluar, para mirar, para tantear. ¿Y para tantear qué? Los posibles impactos que tenga la técnica del fracking en el país. Es apenas un piloto. Y el respeto se lo tiene que pedir es del gobierno a la población colombiana. No, yo sí le creo a la ANLA, a mí sí me parece, y le creo a los expertos, no a los ambientalistas, ni a los líderes políticos, ni a los que quieren hacer política. Yo le creo a los expertos. Y a la gente de Santander, que respeten a la población colombiana. Esta calentura es solamente con un piloto. Imagínese, Felipe, si estuviéramos hablando, arrancó la exploración vía fracking. Esto es un piloto que en teoría es para responder a estas y muchas preguntas. Pero viene otro que se llama Platero, también ahí en Puerto Wilches. Claro, Platero, que ya acaban de poner la licencia y dentro de pocos meses también entrarán a Puerto Wilches con Muy bien, son las 8 de la mañana.